¿Qué es pandemia? ¿Qué era pandemia antes de diciembre del 2019? Pero en las actuales condiciones, casi que todos nos referimos, usted me va a contradecir, estoy seguro que es así, que todos decimos frases como la siguiente: antes de la pandemia hacíamos tal cosa, antes de la pandemia íbamos a cine, antes de la pandemia hacíamos reuniones en el trabajo, ¿verdad que sí? ¿Lo ha dicho? Levante su mano. Ah, muy bien. Y todos ya nos referimos a la pandemia como un evento que de una u otra forma ha marcado esta generación. O sea, la segunda década del siglo XXI, es decir, a partir del 2020, quedará marcada. Cuando más adelante en Wikipedia o lo que haya digiten, década del 2020, dirán marcada por la pandemia mundial del COVID-19, SARS-CoV-2 y el coronavirus, el mal conocido coronavirus, el tristemente célebre coronavirus. Pero yo lo he dicho, y estoy seguro que usted también lo ha dicho, frases como la siguiente: lo único bueno que trajo la pandemia es tal cosa. ¿Alguien ha dicho eso? Lo bueno que trajo la pandemia es que mi papá antes nunca estaba en casa, ahora no lo sacamos de la casa. Yo, ¿qué he dicho? César Garzón. Lo Puede que sea lo único, pero yo un beneficio que he visto en medio de esta circunstancia es el trabajo en casa. Eso nos ha bendecido a muchísimos. ¿Cuántos que viven en Soacha y trabajan en el norte de Bogotá gastaban literalmente 2 y hasta 3 horas para desplazarse? Conozco muchas personas. En la mañana les tocaba salir por lo menos a las 4:30 de la mañana. No estoy exagerando, para llegar a las 8 o 7:30 a su trabajo, ¿verdad que sí? Y en la tarde, saliendo a las 5, llegaban casi 9 de la noche y apretados y estresados y cansados. Y se desgastaba uno más en el trayecto que lo que realmente era producir para una empresa. Una de las grandes ventajas: antes jefes solo consumían por hora de estar sentado. O sea, no, jefes que solo concibían empleado por verlo de 8 a 5. Pero hoy en día usted y yo, muchos, yo no sé a qué hora se va a levantar, pero sus objetivos son A, B, C y tiene que entregarlos. ¿Verdad que sí? Y muchas madres, cabezas de hogar, o madres o esposos también, han sido muy beneficiados con el trabajo en casa. ¿Por qué le hablo de todo eso? ¿Sabían que muchos de los desarrollos tecnológicos que tenemos actualmente se originaron por situaciones de pandemia? Muchos de los viajes que hoy día puede hacer el ser humano, de continente a continente, o de ir al espacio, o de crear máquinas como los micrófonos inalámbricos, han sido desprendidos de lo que le voy a contar. En serio, en serio. Mucho de lo que tiene que ver con el sonido, con las cámaras, con su celular y sobre todo con el transporte y muchas máquinas se originaron por situaciones de pandemia. Mire, me explico. ¿Alguien ha escuchado hablar del señor Isaac Newton? Sir Isaac Newton, inglés él, padre de la física, científico, teólogo. No sabía que era teólogo, es teólogo, fue teólogo. Y este hombre estaba huyendo de la pandemia de la peste bovina en el año 1666. Había matado a la quinta parte de la población de Londres, había matado la pandemia. Y entonces él se fue a la finca de los papás a huir pues de lo que estaba ocurriendo. Y él, estando allá en la finca de los papás, huyéndole a la pandemia, estaba debajo de un manzano, no de un hombre correcto, sino de un árbol de manzanas, de un árbol que producía manzanas. Y en algún momento ve que una manzana cae, le cae en la cabeza, dice la historia. De hecho hay un libro, ay gracias, hay un libro que cuenta él mismo escribió esa biografía. Y él empezó a analizar por qué caen las manzanas. Las manzanas rojas caerán diferente de las manzanas verdes. ¿Por qué las manzanas no caen así y caen así? Y realmente él se puso a filosofar técnicamente. Y desarrolló, no descubrió, entiéndase, no descubrió la ley de la gravedad, sino que hizo un tratado de explicar por qué la ley de la gravedad, que es la fuerza que nos ejerce el centro de la Tierra, si no todos seríamos así voladores, por qué esa fuerza es importante. Y él, miren que esto no es complejo, desarrolló 3 leyes que son las 3 leyes de Newton. Y usted dice, pero Dios mío, le huí al colegio, me retiré para no estudiar y hoy en la iglesia me ponen a hacer eso. La primera ley es la inercia. Y es que un cuerpo permanecerá en reposo a menos que se aplique una fuerza.
Entonces, un balón que está quieto antes de cobrar el penalti estará quieto siempre, a menos que venga el de Brasil y se tire el penalti. Ayer en los Juegos Olímpicos se lo tiraron. Punto, ¿a qué voy? Mire, esto también es espiritual. A menos que una fuerza te empuje, el ser humano no se mueve. A menos que pase algo como la pandemia, muchos el teletrabajo, el trabajo en casa, no lo consideraban. Número 2 de las 3 leyes de Newton. Hay una ley del movimiento, siendo más técnicos, de la dinámica. Y dice que la aceleración, o sea, la velocidad que tiene el cuerpo, depende del tamaño de ese cuerpo. No es lo mismo empujar a Ingrid que empujar a David Steven. Ingrid caerá, rodará y vendrá por allá a 2 cuadras si la empujan David Steven, porque tiene un poco más de masa, no es que sea gordo, tiene un poco más de masa. Esa fuerza no se convertirá en velocidad. Y finalmente de esta introducción, la acción y reacción es la tercera ley de Newton. Y básicamente es que para cada acción hay una reacción contraria. Entonces, si yo empujo este atril, la fuerza que impide que yo lo tumbe es el peso que él tiene. ¿Por qué le hablo de todo esto? Porque el mundo, la naturaleza y aún la vida espiritual se maneja por principios. Todo en la vida son principios, todo, absolutamente todo. El ahorro, la inversión, el diezmo, la ofrenda, el asearse, el honrar a los padres, el trabajar, la botánica, la química, la física, la biología, la matemática, todos son principios. Por eso nos meten 11 años en un colegio a estudiar los principios de la biología, los principios del español, los principios de la matemática. Todo son principios. Le traje una historia de un personaje que a partir de la pandemia estableció unos principios. Pero esto aplica también a lo espiritual. Dios se mueve en principios. Dios es un Dios de principios. Conclusión de esta introducción. Y es que venimos de ensancha. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Cerramos el mes anterior hablando de ensancha y hay algunos que han recibido esa palabra. Ahora Dios ha inspirado sobre todo a Janet. Le ha puesto en el corazón que necesitamos, de hecho ella nos habló hace 8 días de reforzar las estacas, de correr las cortinas y examinarnos básicamente a nosotros mismos, ¿recuerdan eso? Y entonces ella me decía, me hablaba, yo creo que es importante que hablemos de principios. Y uno de esos principios, y no uno solo en particular, les queremos hablar en este mes de agosto de algo que hemos denominado, regálenme su atención, que hemos denominado el decálogo. El decálogo. Y el decálogo no es otra forma sino un sinónimo de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos que estableció Dios a su amigo Moisés allá en el monte Sinaí, cuando Moisés vino a consultarlo. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan de eso? Por eso es que queremos Dios que se mueve por principios. Él mismo permitió e hizo que en la Biblia se establecieran, se condensaran los principios. Mire a su Biblia, no mire al hermano, sino mire a su Biblia, así sea su celular, mírela. Y ese libro que usted tiene ahí enfrente, ese libro es un libro de principios. Y todas las necesidades, escuche bien el verbo o el calificativo, todo lo que usted necesita para tener una vida equilibrada, en paz, dichosa, chévere, fina. Eso está condensado a través de muchos siglos y de muchas personas para establecer principios. Es decir, que si hoy su matrimonio no va por buen camino es porque le falta establecer los principios. Que si su economía no va por buen camino es porque seguramente está desconociendo los principios, o tan sencillo es que los conoces pero prefieres no aplicarlos. Si tus hijos no te honran, si tus hijos no te obedecen, si tienes problemas, hijos rebeldes, es muy probable que te haya faltado fundamentarlos en los principios y que ahora necesites principios para poder corregirlos. Todo se basa en principios.
principios. Vaya conmigo, son tan importantes los principios. Antes de que vaya, no se mueva, antes de que se mueva de ahí. Son tan determinantes los principios que el mismo puño de Dios escribió las leyes. ¡Wow! Impresionante. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 31, versículo 18. Vaya con rapidez y yo quiero que usted mismo se dé cuenta de la importancia de los principios. Éxodo 31, 18. Y Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, léalo conmigo, escritas con el dedo de Dios. ¿No le parece eso impresionante? No les parece, a mí me parece impresionante. Que Dios haya cogido su dedo y haya escrito, para mí es importante, de su puño y letra. Ya no hacemos cartas, ahora todo es WhatsApp y todo lo escribimos. Es más, ya ni escribimos, enviamos audios. Es más, ya ni oímos los audios, los oímos en 2X. Rápido, por favor, pastores, que estoy esperando. Y ya uno no quiere gastarle tiempo escuchando al hermano. Pero que Dios se haya tomado el tiempo de escribir con su puño y letra los principios, y esos principios es de los que vamos a ver. Miren, Dios estableció en ese momento 613 leyes para su pueblo. 613 leyes condensan la Torá, el Levítico, los libros, perdón, las leyes que para el pueblo judío él estableció. ¿Por qué tantas, pastor? Porque él necesitaba darles instrucciones respecto de la salud. Es decir, si en ese momento hubiera habido virus, en los escritos que él dejó, hubiera dicho, te pondrás el tapabocas y no se lo prestarás a la esposa de tu padre. Alguna cosa así diría, porque establecería que para él es importante. Pero sí decía, por ejemplo, que las mujeres cuando tienen su periodo no deben hacer tales actividades, que cuando haya un muerto en la comunidad no deberían hacer tales actividades, que cuando haya una celebración deberíamos hacer tales y tales. No es eso lo que él escribió, porque Moisés estuvo allá en un encuentro, en un retiro de ensanchamiento con Dios allá escribiendo las leyes. Las que él escribió corresponden a los 10 mandamientos. Y si usted quiere profundizar, todas esas leyes están en el libro del Levítico. Y Levítico son leyes. Y usted lee leyes y leyes y leyes y leyes y leyes. Pero él, Dios, con su puño y letra destacó 10 en particular, que hoy conocemos como los 10. De pronto será mi estómago, tengo hambre. No es mi estómago. Destacó 10 leyes. Y a esta serie y a esto yo le voy a hablar de 2 en particular, que a la larga son una misma, como concluiremos, le voy a hablar de dos de esas leyes. El decálogo como serie es porque esos 10 mandamientos tienen un énfasis particular. Vaya conmigo a Deuteronomio 6:3. Bien. Deuteronomio 6:3 dice, oye pues, oh Lighthouse, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová Dios de tus padres. Entonces, Deuteronomio 6:3. Antes de avanzar, ¿por qué en este momento la serie Decálogo? Porque yo creo que ensanchas un momento de transición. Aló. Ensanchas porque vamos por más. Y no le estoy hablando solo de dinero, sino de bendición, de familia, de trabajo, de unas cosas. Yo creo que Lighthouse está en transición. Estamos en un paso. ¿Qué era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel? Ellos salieron de Egipto de estar esclavos. Dios abrió el mar. Ellos pasaron en seco. Se cerró el mar. Se murieron los del faraón. ¿Se acuerdan de todo eso? Y empezaron un camino. Y Dios les invitó, les planeó una tierra prometida. Entonces les dijo, antes de que lleguen a la tierra prometida, con mi puño y letra les voy a escribir 10 mandamientos. Y entonces dice,
Óigalos pues y cuídense de ponerlos por obra para que les vaya bien. Entonces, ¿por qué Decálogo como serie? Es nuestra recomendación como cabezas de este lugar de que si usted fundamenta, revisa, examina cómo está su vida espiritual a la luz de estos 10, le va a ir bien. Le va a ir bien, con toda seguridad le va a ir bien. Y se multiplicarán, que es sinónimo de qué? De ensanchamiento. Si entendemos los fundamentos básicos de la vida de principios, estaremos en una autopista hacia el ensanchamiento, en el carril rápido. No habrá forma, seguramente tendremos obstáculos, pero si los conocemos, los entendemos y nos esforzamos por aplicarlos, dice aquí que te multiplicarás como te ha dicho Dios, el Dios de tus padres. Por eso, después de ensanchar, vamos a acabar, a revisar, a examinar cómo están esos fundamentos. Les pregunto, mis queridos amigos, familia, iglesia, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Hay alguien que se lo sabe? Porque nos los enseñaron, ¿no? Todos de pronto los que hicimos la primera comunión, nos los enseñaron en el catecismo, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Ayúdenme. Amar a Dios sobre todas las cosas. Honrar a padre y madre. No importa que no sean en el orden correcto. Ayúdenme. ¿Cómo? Santificar las fiestas. 3. No matar. No robar. Muy bien. No jurar su santo nombre en vano. 6. ¿Qué más? No desear la mujer del prójimo. Algunas mujeres dicen, uy, sí, amén, por favor. ¿Qué más? 7. No codiciar, eso de pronto hace parte ahí. Muy bien. Amén. Esa era la predicación. Ahora vayan y háganlo. Ahora cúmplanlo. No, vamos por favor, Éxodo, y usted se va a dar cuenta muchas verdades. Éxodo capítulo 20. Y para los que toman nota, que espero que sean la mayoría, en Deuteronomio 5 está el mismo pasaje donde se establecieron los 10 mandamientos. Éxodo 20 o Deuteronomio 5. ¿Por qué le explico esto? Porque es un tanto extenso, lo vamos a leer. Vamos a leer el fundamento, lo que Dios dijo, lo que Dios escribió. A mí me parece importante. Si Dios lo escribió, yo creo que podemos sacarnos el tiempo de leerlo. Y entonces, la tradición para la pedagogía de los niños, de nosotros mismos, condensó, resumió. Y lo triste, usted se dará cuenta, es que la tradición manipuló lo que realmente dice los 10 mandamientos. Usted se va a dar cuenta porque yo le estoy afirmando eso. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Versículo 1, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, ya lo explicamos. Versículo 3, y ahí empiezan los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sígame, por favor, Éxodo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas. ¿A quiénes? A las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 8, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tu olla express, tu air fryer, no hagan nada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 12, es el quinto, que es el quinto mandamiento.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, versículo 13, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. No hablarás mal contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni su camioneta Trailblazer color negro que está afuera parqueada, ni alguna otra cosa de tu prójimo. Vamos a hacer énfasis, porque me pareció como los demás que me van a suceder en la predicación, porque yo no solo voy a hablar de esto en este mes, van a hablar de lo mismo, por eso necesitábamos sentar esta base de qué era lo que vamos a hablar. Yo quiero hablarle de los dos primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted lo leyó, Éxodo 23. Bien, estamos ahí todos ubicados, ¿verdad que sí? Somos los cristianos por definición monoteístas. Somos por definición. Al decir cristianos es que seguimos ¿a quién? A Cristo. Y Cristo es nuestro Dios, Dios hecho hombre. Antes de que existiera todo, la luz, el agua, las palomas, las ciudades, las fronteras, ya era Dios, ya era el verbo, ya era Jesús. Jesús siempre ha existido. Jesús es Dios. Al decir cristianos es que somos seguidores de Dios Cristo, de Cristo hecho hombre. ¿Estoy siendo claro? A eso se le llama comúnmente monoteísta. Mono, una sola cosa. Teísta, Dios. Un solo Dios. Entonces, ¿de dónde se sustenta que somos monoteístas? De Éxodo 20, del dedo de Dios, que en primera instancia, lo primero que él abrió cuando vio esas piedras en blanco, no tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para Dios, hago énfasis en mayúsculas, negrilla y centrado, es muy importante que su iglesia no tenga dioses delante de él, no tenga ningún otro Dios antes que el Dios verdadero. De hecho, cuando Moisés va a hacer su campaña, antes de que todo esto ocurriera, dice: ¿de parte de quién voy a decir? Diga que yo soy el gran yo soy, mire, con efecto especial y todo. Diga que yo soy el que soy. Diga que yo soy. Solo necesita saber eso. Bueno, hay otras culturas, otras religiones como los budistas, los de la India, que dicen, millones de dioses. Millones, no son miles, millones de dioses. Nosotros somos monoteístas, tenemos solo un Dios. El primero y más importante de los principios de la vida es que nuestra adoración debe ser única y exclusivamente para Dios. ¿Estamos? Ahora hablemos de adoración. Adoración, dice un cantante, la adoración no tiene nada que ver con el estilo de música. Y es cierto. La adoración no es la música lenta. La adoración no era solo decir la tierra canta, porque desde que usted se amaneció hoy, se bañó los dientes, tomó el bus y llegó aquí antes de las 9:30, ya estaba adorando a Dios. Es decir, que el que llegó aquí a las 9:40 y pucho, dejó de adorar a Dios. O su adoración no fue completa, por decirlo en otras palabras. ¿Me sigue? La adoración no es solamente una música, es la actitud y la intención interna del corazón para con Dios. Es que aquí hay personas que hoy están de luto, pero aún así levantaban sus manos y decían: la tierra canta, el cielo adora y todo. Me trago mi dolor, lo intercambio por reconocer tu grandeza. ¿Me sigue? Hay gente que está en problemas duros acá, fuertes, dificultades, pero aún así tuvieron la capacidad de desplazar su prioridad, su problema, yo el centro de la tierra, yo el sol, donde todos giran alrededor de mí, y enfocarse en él, en el Todopoderoso. ¿Me estoy siendo lo suficientemente claro? Eso es
adoración. Pero la adoración implica obediencia, implica servicio y rendición. Podemos tener una voz, la tierra canta, y ser un tenor, pero si soy un infractor, un mentiroso, un hipócrita, Dios dice, qué bonito cantas, pero qué mal vives. ¿Aló? Por el contrario, yo puedo tener, la tierra canta. Ser un desafinado tiene más oído un pie, pero es una persona íntegra. Es una persona esforzada, es un joven de 13, 14 años influenciado por las redes, influenciado por sus amigos, influenciado por la novia, por lo que sea, pero dice, Señor, la tierra canta, no canto bonito, pero tú sabes cómo soy. Eso es adoración. Surge una palabra que es idolatría. ¿Ha escuchado esa palabra, idolatría? La idolatría, por definición, es adorar algo diferente a Dios, con D mayúscula, como si fuera Dios. Idolatría. ¿Qué es? Examen, escuelita, Lighthouse. ¿Qué es idolatría? A la pregunta responda A, si es verdadero, B, si es falso. Idolatría, dícese de cualquier cosa que sea por encima de Dios, verdadero. Cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier situación que se lleve el protagonismo por encima de Dios, indica un corazón que tiene idolatría. No, yo no soy idólatra, pastor, porque ahorita le voy a hablar. La idolatría no se resume a tener un crucifijo, un escapulario o una imagen, aunque con eso tiene que ver, ya le voy a explicar. Alguno dirá y abre los ojos diciendo, uy, qué dura esa palabra, ¿cómo nos van a ofender así? Diciéndonos que idólatras, a mí que he sido redimido por la sangre de Cordero Redentor. Bueno, yo no soy idólatra, dirá alguno, pero la atención desmedida de un hijo rebelde que te impide cumplir con los compromisos del Señor, te hace un idólatra. Yo no soy idólatra, pero desplazar el uso de tus talentos por los caprichos de un esposo o una esposa inmadura que dice no vayas, te hace un idólatra. Yo no soy idólatra, pero dejar esperando al Señor por estar ocupado en un trabajo que seguramente es por tu propio desorden y que pudieras haber hecho mejor en otro momento, pero justo a la hora del servicio, justo a la hora de la oración, justo a la hora de la lectura de la palabra aparecen todos los problemas. Y es que es el trabajo, pastor, es el trabajo. ¿O qué? ¿No trabajo? No te estoy diciendo no trabajes, sino organiza las prioridades de tal forma que el domingo no tengas nada que hacer y cumplas lo que el Señor ha establecido. Yo no soy idólatra, pero desobedecer la palabra de Dios en cuanto a tu dinero, porque tú crees que debes usarlo en lo que tú quieres, te hace un idólatra. Número 2, y es el final. Todo eso era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque se lo tengo que decir, yo mismo, en muchas circunstancias, yo creo que menos que antes, tengo ídolos, situaciones que desplazan a Dios. Yo mismo soy en ocasiones mi propio ídolo. Yo duermo. No, a mí no me parece. Y uno, no sé si le pase a usted, pero yo tengo que estar luchando frecuentemente contra un ídolo que soy yo, mi yo. No, yo opino que debo gastar así, pero Dios establece que ese, pero no, yo soy el que. ¿Me siguen? Número 2, no te harás imagen alguna de Dios. Éxodo 20 del 4 al 6. Y qué pena que sea repetitivo, pero me interesa porque el dedo de Dios escribió, no te harás imagen, ni ninguna. ¿Cuántas? Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Entonces, con todo respeto, si hay alguien que viene por primera vez o que hasta ahora está, digamos, descubriendo, corriendo la cortina de la vida cristiana y los principios, le estamos diciendo, no César, sino la palabra, el dedo de Dios está escribiendo que ninguna imagen, ningún cuadro, ninguna fotografía, ningún crucifijo, ningún escapulario, ningún símbolo es digno de que usted y yo nos arrodillemos delante de él.
Lo dice la palabra del Señor escrita por el dedo de Dios. Por eso los cristianos no nos doblegamos, no nos arrodillamos, no nos hincamos a rogarle a la Virgen, al Cristo caído, a un poco de cosas. Porque eso se llama idolatría. Porque no habrá un Dios por encima del Dios verdadero. Porque Dios en su segundo reglón de su dedo dijo, no lo haga. Por eso es una de las tantas diferencias de la iglesia tradicional. Porque la iglesia tradicional, católica, apostólica y romana, ordena, manda que se dobleguen las personas, que doblen las rodillas ante las imágenes. Les pregunto, 1 más 1 es 2. ¿Es correcto o incorrecto hacer eso a la luz de lo que estamos escribiendo? Incorrecto. Si nos hablaran así, si nos enseñaran así, tendríamos claridad de muchas cosas. Cuando pasa algo, un vehículo, David, que transita la ciudad y Dios lo guarde, pero le va a pasar algo, no es el crucifijo, no es el escapulario, no es la imagen la que lo protege, es que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros, porque David honra el principio de creer que Dios es el que lo guarda, porque el escapulario se lo pueden quitar. La cadena de oro te la pueden arrancar, pero a tu Dios no lo pueden sacar de tu corazón. Amén. No las honrarás porque yo, Jehová, soy tu Dios fuerte y celoso. Mira, ahorita estaba hablando con mi hija y le dije, Paula, escúchame. Dios es celoso, pero no tóxico. Madein César Garzón. La pueden tuitear, la pueden googlear, la pueden colocar en sus estados. Dios es celoso, pero no tóxico. Dios a él le gusta que solo sea para él. Y no es porque tenga un problema de autoestima, de que quiere que todos lo hablen y lo reconozcan, porque si nadie le dice, entonces él entra en conflicto. Es porque lo estableció. Es porque la tierra canta, el cielo adora, que Él es grande, que Él es poderoso. Eso es Dios. Y discúlpeme, se lo voy a poner en estos términos. En eso nos metimos cuando decidimos aceptar la monarquía de un rey soberano. Que es que a mí no me parece, el rey dijo que te debes casar. No, pero es que a mí no me parece, el rey dijo que la 10ª parte de lo que él te da es para él. No, a mí no me parece que tengas que esperar hasta que estés casada para tener relaciones sexuales con el cabezón. A mí no me parece, es que el rey dijo. Y se le ha olvidado a la iglesia que el rey dijo. Y esto es una monarquía, lo que, discúlpeme la expresión, lo que a él se le dé la gana. Si a él se le dio la gana de decir que solo hay hombre y mujer. Ay, es que el rey dijo. Eso es lo que él estableció. ¿Qué hacemos? Si no estás de acuerdo, eso siguió escrito por el dedo de Dios. Créelo o no, él se mueve por principios. Lo creas o no, diezmes o no, él se mueve por principios y sobreabundará sin medida y sin reproche a los que le obedecen. El que no obedece, pues se pierde de las bendiciones que están establecidas por el Dios de los principios. Dios nombra a la relación con sus hijos, iglesia, como su novia. Que un día nos casaremos con él en algo que hace 8 días celebramos, que eran las bodas del Cordero, y tomaremos vino y tomaremos pan directamente de su mesa. La idolatría, es decir, tener algo por encima, es tan claro como la infidelidad de una relación. Dios me guarde, pero si yo, casado con mi esposa, este año cumplimos 20 años y desde ya estamos recibiendo regalos de aniversario. Si yo, Dios me guarde, dejo de atender y descuido y atiendo, eso no tiene otro nombre sino infidelidad. Y de la misma gravedad que tiene la infidelidad matrimonial o en el mismo noviazgo que se puede terminar, asimismo es la altura de tener otros dioses diferentes al Dios verdadero. Dios es fuerte y celoso,
le estoy leyendo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tuve que leer muchas veces este pasaje, ¿cómo así que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación? Hasta que entendí la palabra aborrecen. Es decir, que cuando tú pones otro Dios por encima de Dios, lo estás aborreciendo y estás generando un legado de desobediencia frente a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y que siguen los tataranietos. Pero le tengo una buena noticia. Cuando tú en vez de aborrecer, adoptas, aceptas, honras, obedeces a Dios, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos heredan las bendiciones que hay para los que le obedecen. Final. Le dije, eran solo 2 puntos. ¿Qué piensa Jesús de eso? Porque hasta ahora era Antiguo Testamento, bien, sigue vigente, sí. Un paréntesis, porque no faltará el que dirá, 613 leyes, entonces ahora me voy a circuncidar. Vaya, circuncides, vaya, si quiere, vaya tranquilo, vaya. Ahora voy a comer cosas. Cuando Cristo vino a la tierra, hizo un nuevo pacto, una nueva alianza. Dijo, en otras palabras, colgado en la cruz, ya no necesitas leyes como requisitos para la gracia. Yo mismo me entrego por completo una única vez y para siempre, para que ustedes, iglesia, tengan acceso directo, línea directa con el Padre. Ya no necesitas traer una paloma para que Dios te escuche, ya no necesitas traer un becerro para que Dios te perdone. Yo, Cristo, sobre mí toda carga, sobre mí todo dolor y todo pecado. Y ahora Él no es que haya abolido la ley, no es que haya cogido con el dedo los mandamientos del dedo de Dios y los haya borrado. Dijo, yo vine a cumplir esa ley. Yo soy el primero que cumple como tal esa ley porque Jesús se entregó a su Dios. No hubo ningún otro Dios por encima del Dios verdadero en la vida de Jesús. Ninguno, ninguno. Jesús establece un día para probarlo, para tentarlo. ¿Sabía que hay gente malintencionada que pregunta cosas feas? ¿Sabía? ¿Conoce? Entonces, gente, para probarlo y ponerle una trampa, le dicen a Jesús, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque si él decía que era de pronto el cuarto, el quinto, el octavo, el noveno o los 613, entonces los nuevos, los discípulos de Juan, etcétera, iban a entrar en pánico. Y si él decía que ninguno, entonces decía, se llevaba a hacer una trampa. Estoy siendo claro, ¿verdad? Vaya conmigo, Mateo capítulo 22, Mateo 22, en el versículo 35 está lo que le estoy contando. Maestro, Mateo 22, 36. ¿Cuál de los mandamientos es el más importante? 37. Ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y qué? Y más importante de los mandamientos, dice esta versión. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero eso lo hablaremos después. En conclusión, Jesús mismo, él dice, todos son importantes, la verdad, pero el determinante es que ustedes amen a Dios por encima de todas las cosas, que lo amen a Él por encima de todas las cosas. Por eso en la tradición, incluso, usted lo dijo conmigo, al preguntarle cuál es el primer mandamiento, es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo saber, usted que está ahí tan juicioso y tan atento, cosa que le agradezco, cómo saber si amo a Dios sobre todas las cosas? De pronto está pasando eso por su mente. Le tengo una respuesta, la propuesta de una respuesta, y es cómo consumes tu tiempo y en qué inviertes tu dinero. Uy, otra vez hablando de dinero, es que el dinero habla de las prioridades que hay en el corazón. Hablemos del tiempo en primera instancia.
¿Qué haces? ¿Qué piensas la mayor parte del tiempo? Indica realmente si amas a Dios sobre todas las cosas. ¿Estoy siendo claro? ¿Estamos ubicados en donde estamos? ¿Qué hacemos con el tiempo y qué hacemos con el dinero, con los recursos que tenemos? Claro indicador de si amamos a Dios sobre todas las cosas. Y espero poder demostrarle algunas. A mí me asombra ver con la facilidad con la que las personas hacen cosas que estiman prioritarias para ellos, pero que realmente los alejan de su relación con Dios. A mí me asombra ver cómo personas prefieren quedarse en lavando el perro que venir a la iglesia. Me asombra ver cómo de verdad, a lo bien, como diría la profeta del Nuevo Testamento, a lo bien, me asombra ver cómo vendemos las prioridades y dejamos plantado al Señor por cosas que a lo bien no son tan importantes o que se pudieran hacer en otro momento si nos organizáramos mejor. ¿Cómo trabajar? Oh, pastor, pero es que el trabajo, es que solo me va bien el domingo. Dios lo escribió con su puño y letra. Y créame, yo no le quiero, yo no soy, de hecho ustedes ven, no soy así. Cuando ustedes dicen no puedo venir porque estoy trabajando, pues yo no les puedo obligar. Pero dentro de mí, si hay una tristeza, se lo confieso. ¿En serio? No se lo digo. Seguramente debería decirse. Seguramente. Pero yo digo, ¿de verdad no va a venir por ganarse 50,000 pesos? Ay, pastor, pero usted como si tiene los 50,000 pesos en el bolsillo, pues por eso no entiende. Sí, puede que sí, pero yo creo que Dios le puede dar más de 50,000 si lo pone como primera instancia. Yo creo que es más negocio que la persona venga y busque el reino de Dios y su justicia, porque ahí dice Mateo 6:33 que el resto de cosas le serán añadidas. Y mire, de verdad, lo digo con temor y temblor. No quiero ser un justiciero, un implacable. Ingrid me hace el favor y me marca tarjeta aquí todos los domingos, porque si no le descuento de la ofrenda todo lo que ha hecho. Pero mi pregunta sería, ¿a lo bien vas a desplazar al Señor? ¿De verdad? ¿De verdad como, no levante la mano? Las veces que no has venido a la iglesia, ¿a lo bien han sido por cosas realmente importantes? ¿O más bien te has quedado durmiendo, te has quedado haciendo cosas que no merecen, que no valen la pena? Amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra alma. Por ejemplo, dejar de congregarse. Solo una situación realmente prioritaria debería impedirte venir a la iglesia. Ah, llegaron los refuerzos. Si quieres, ayúdenme con el piano. Ni siquiera, escúcheme bien, ni siquiera la familia o el trabajo, que en otras palabras es plata, deberían ser tan prioritarios para ustedes y para mí como para desplazar los compromisos con el Señor. Y entiéndame, yo amo con todo mi corazón a mi familia, la amo. Pero muchas veces mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familia se queda esperando porque yo tengo que venir a la iglesia. Ah, pues como es el pastor. No, cuando no era pastor también. Me conocen muchos de aquí de años. Muchos de acá me conocen de años. Y no es porque, es que yo soy el perfecto. Sean como yo. Pero si usted pone prioridades, Dios lo va a honrar definitivo, definitivo, definitivo. Porque queremos... Yo dejo plantado a Dios, pero cuando tengo el coronavirus, por favor, ayúdame. Él podría dejarte plantado. Ay, como no vino el día que yo lo iba a sanar. El día justo que yo lo iba a sanar, no viniste. 1, 2, 3 por mi salvo, Padre. Ahora hablemos de los recursos. El principal problema del uso de los recursos es que los gastamos como a nosotros nos parece. Amar a Dios sobre todas las cosas sería, Señor, ¿cómo quieres que use el dinero? Señor, ¿a qué le debo dar prioridad? Señor, ¿debo 2 meses de arriendo? Uy, pero voy a comprar el iPhone. Ah, pues que se espere el del arriendo. Cuando Dios dice que honremos primero a las autoridades y el arrendador, el dueño de la casa, en este sentido del contrato que tú firmaste voluntariamente, es tu autoridad. ¿Me siguen?
Entonces, si te vas a comprar el iPhone, estás deshonrando a la autoridad y a la palabra. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el dueño de la casa dice, y es cristiano, pastor, y me debe hasta la risa. No amamos a Dios sobre todas las cosas. Muchos usan a Dios, pero no quieren ser usados por Él. Usamos a Dios, bendíceme, Señor, grande, ayúdame, sáname. Claro, listo, Dios lo hace. Pero cuando Él nos pide, venga, dé, ore, no deje de congregarse, ore, haga, trabaje, diezme, ofrende, ensaye, ponga sus talentos al servicio de Él. Ay, no, es que en esa iglesia piden mucho. Ah, sí. Para usted la ley del embudo. Isaac Newton descubrió después de la ley de la gravedad la ley del embudo. Y es que lo ancho para mí, lo angosto para los demás. No fue Isaac Newton. Algunos se quedaron de verdad. Para mí sí, Dios, todas tus bendiciones. Pero les pregunto, ¿y si Dios pidiera algo? Señor, es mi trabajo, este es el trabajo. No, dame tu trabajo. ¡Ah! ¡Qué injusto! Si Dios pidiera el negocio por la iglesia, si Dios pidiera que obedecieras, y yo nuevamente, yo lo pensaba, yo voy a decir eso, que si Dios dijera, deja Lighthouse y vete para... ¿Me sigue? Yo lo pienso mucho y entro en ayuno y oración y reprendo al diablo. ¿Qué tal no sea Dios? Que diga, deje a Lighthouse y entréguesela al pastor Olmer y usted va para tal lado. Uy, mire, se los digo y se lo digo, yo no sé si de la talla para eso. Yo no soy así de osado. Pero qué tal que él se pusiera así, que él se pusiera así de estricto. ¿Estaríamos dispuestos? Mire, se lo digo con respeto, yo no me estoy poniendo, ay, yo haría lo que fuera, lo que sea por ti. Última frase. Pedro, después de negar a Jesús, están ahí reunidos. ¿Pedro, me amas? Claro. Seguro que lo amo, papito, lo amo. Apacienta mis ovejas, o sea, trabaje por otros, porque Pedro era solo él. Pedro era mi puesto. ¿Dónde está mi barca? ¿Dónde está mi cosecha? ¿Dónde está mi tiempo? ¿Dónde está mi pago? ¿Pero me amas? Amigos, espere. Apaciente, o sea, haga por otros. Renuncia a usted, le estaba diciendo en otras palabras. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pues, Señor, usted sabe si lo amo.